descubrir juntos algunos, algunos términos que hoy están a la vanguardia. Nosotros como consultora trabajamos con empresas de renombre de acá de Mendoza, entonces sabemos cuáles son los programas que internamente se utilizan. Entonces está buena toda la información que vamos a ver hoy porque es sumamente actualizada. Entonces, lo que vamos a trabajar en este taller es por qué mejorar tu empleabilidad en estos momentos, ¿sí? Y por qué ya el concepto de buscar trabajo empieza a quedar un poco obsoleto. Entonces, vamos a ver algunas estrategias para que empecemos a destacar en el mercado laboral o quizás algunas personas que no quieren trabajar en relación de dependencia, sino que desean emprender su propio proyecto, pero no saben bien por dónde arrancar. Este taller también les va a servir para eso. Lucho, vos decime si se escucha todo bien, porque Perfecto, Mariana. Todo en para mí orden. tengo internet, está todo perfecto. Aguanta. Cualquier cosa me escribís un mensajito. Bueno, Dale. arrancamos. Entonces, ¿por qué mejorar tu empleabilidad es más importante que buscar trabajo? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que es ir un pasito más adelante, porque si nosotros hablamos de la búsqueda de empleo, es como trabajar de una manera más reactiva, ¿sí? Es como apagar un incendio. Bueno, salgo a buscar trabajo porque ya me desvincularon o porque de repente llevo 15 años en una empresa y mi agotamiento mental es tan fuerte que tengo el síndrome del quemado y ya veo que mi salud física y mental está en grandes riesgos, entonces en ese momento arranco y me empiezo a hacer un montón de preguntas. Eso sería como una manera reactiva de buscar trabajo. Ante un problema, ante una situación particular, yo respondo de una manera. Pero la condición de empleabilidad tiene que ver con una estrategia, si va como muchos pasos más adelante. Tiene que ver con desarrollar habilidades, con mejorar la red de contactos, con mantenerte relevante y atractivo en el mercado, con construir oportunidades, con construir relaciones de valor, ¿sí? Más allá de que yo no esté buscando trabajo. Entonces, quizás yo estoy bien ahora en mi trabajo, pero de todas maneras me tengo que ocupar de mi condición de empleabilidad, ¿sí? Es como una responsabilidad. Esas son las grandes diferencias entre búsqueda de empleo y eh, empleabilidad. Bueno, esto es lo que hablamos recién un poquito, entonces, que buscar empleo es un poco apagar el incendio, es un enfoque reactivo, donde nosotros momentáneamente enviamos currículum, nos postulamos y demás. Y mejorar la condición de empleabilidad es como una mejora continua, ¿sí? Que involucra también trabajar en nuestra propia marca personal, ya lo vamos a ver con mayor, nos vamos a explayar un poquito más, pero vamos a tener estos conceptos presentes que por ahí en las redes nos resuenan, ¿sí? Trabajar nuestra marca personal, desarrollar habilidades, habilidades blandas, habilidades técnicas, fortalecer nuestra red de contactos, eso es fundamental. Identificar y conocer qué sectores son los que a mí me interesan verdaderamente trabajar, descubrir nuestro propósito, dónde somos buenos y dónde podemos brillar, dónde podemos aportar realmente valor. También prepararme para una entrevista. Y si yo soy independiente, tengo que prepararme para saber vender mi producto, saber vender mis servicios. Eso es fundamental. Y después trabajar el networking, que ya vamos a ver qué es ese término, incluso si yo no estoy buscando trabajo activamente en este momento. Entonces, vamos a arrancar por lo primero de lo primero, ¿sí? Antes de armar un currículum, antes de por ahí trabajar en mi marca personal, yo tengo que mirar para adentro, conocerme a mí mismo. Ya lo decía en el templo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Eso es el primer paso, es fundamental.
Si yo no me conozco internamente, no puedo saber en qué trabajo voy a brillar, no puedo conocer qué servicios puedo ofrecer y generar valor, no puedo conocer un montón de cosas que son fundamentales para esto de la empleabilidad. Entonces, si vemos en el modelito del iceberg, vemos que bajo la superficie está, digamos, como un témpano de hielo muy grande, y sobre la superficie se ve solamente la punta, ¿sí? Un piquito que en proporción es mucho más pequeño. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que bajo el agua, bajo la superficie, son las habilidades blandas las que encontramos. Todas aquellas habilidades que son difíciles de detectar y son difíciles de desarrollar. Ojo, estoy diciendo difíciles, no imposibles, son más difíciles. Y sobre la superficie tenemos las habilidades técnicas, que son mucho más fáciles de desarrollar y mucho más fáciles de detectar. Entonces, si yo sé que hoy, por ejemplo, tanto para empresas como si yo quiero emprender mi propio proyecto, por ejemplo, manejar tablas dinámicas o tablas de Excel es fundamental. Entonces, bueno, me pago un curso que quizás en 2 meses yo ya puedo aprender o avanzar bastante en lo que es Excel, ¿sí? Y si yo voy a una entrevista de trabajo y me hacen un test de Excel, me van a dar unos 3 ejercicios y automáticamente la persona que me está evaluando va a saber si yo sé Excel o no sé Excel. O sea, es muy fácil de detectar. Me dan un ejercicio y evalúan si sé, si no sé, si soy nivel básico, intermedio o avanzado, ¿sí? Pero con las habilidades blandas son las habilidades que son más difíciles de detectar y más difíciles de desarrollar. ¿Por qué? Porque acá encontramos, por ejemplo, trabajo en equipo, encontramos la proactividad, encontramos la responsabilidad compartida, podemos encontrar también la autonomía, la empatía, bueno, un montón de habilidades que el reclutador, si bien en la entrevista hace ciertas preguntas para ver mi nivel de respuesta y en base a eso, teniendo en cuenta experiencias anteriores, no sé, si me pregunta, bueno, contame un problema que resolviste en tu trabajo anterior, ¿cómo pudiste solucionarlo? Bueno, en base a la respuesta que yo le dé, de cómo hice en ese momento, él va a evaluar si trabajé con empatía, si ante un problema pude hacerle frente y no me abataté, si, bueno, va a haber un montón de cosas. Pero hasta que yo no entre a la empresa y realmente vean cómo me desempeño, no van a ver si realmente soy una persona empática o si soy una persona realmente que va a trabajar en equipo o si soy una persona que soy proactiva. Eso no lo van a conocer realmente hasta que yo no esté trabajando en la empresa. Por eso son más difíciles de detectar. Y me ha pasado de estar adentro en algunas empresas, no solo con la consultora, sino muchas veces en relación de dependencia, que hay personas que han sido desvinculadas porque están, por ejemplo, en puestos de liderazgo donde tienen que tener, digamos, ciertas habilidades con los colaboradores, por ejemplo, de estar al servicio, de ser personas resolutivas, de ser personas empáticas, y sin embargo no tienen esas habilidades. Entonces, si uno está al mando de un equipo o uno está como líder de un equipo, tiene que desarrollar estas habilidades, ¿sí? Porque van de la mano con el puesto. No puedo ser una persona autoritaria, no puedo ser una persona que si un día llego mal al trabajo, no saludo a nadie, porque eso no es ser un líder. Entonces, quizás podés tener un montón de habilidades técnicas, ser un genio en lo que sabes hacer, pero si tenés un equipo a cargo, sos una persona autoritaria, cerrada, poco empática, y lo más probable es que te terminen desvinculando, porque es una obligación como líder desarrollar este paquete de habilidades. Entonces, ¿qué pasa si yo
empiezo a trabajar mi autoconocimiento y digo, bueno, la verdad que a mí me gustaría arrancar con un emprendimiento, pero noto que soy una persona que pospone las cosas, ¿sí? Que procrastino mucho y debería ser un poco más proactiva. Entonces, ahí veo que en la habilidad de la proactividad la tengo como un poco en déficit. Bueno, ¿qué hago para empezar a trabajarla y para mejorarla? Bueno, me va a requerir mucha voluntad, ¿sí? Por eso son difíciles de desarrollar, porque requieren que la persona realmente ponga todo su esfuerzo y me tengo que armar un plan de trabajo. Y tengo que buscar en otros la validación. Por ejemplo, supongamos que yo quiero trabajar la escucha empática, ¿sí? Entonces le digo a mi marido, mira, quiero empezar a trabajar la escucha empática porque esto es algo que yo necesito mejorar. Bueno, cuando la persona vea que la persona a la que yo le comenté que estoy desarrollando mi habilidad vea que no estoy siendo empática, me lo tiene que decir. Mira, vos que estás trabajando la empatía, ahora no estás siendo empática, no me estás escuchando de una manera empática, porque yo te estoy contando algo y vos, en vez de escucharme, estás pensando que vas a responder, y eso no es una escucha empática, ¿sí? La escucha empática es primero escuchar, entender para luego responder. Inconscientemente eso nos pasa un montón de veces si nos ponemos a pensar en nuestras conversaciones con amigos, con compañeros de trabajo. Muchas veces cuando estamos escuchando a la otra persona, en vez de escucharla para entender, estamos escuchando pensando en qué vamos a responder y nos pasa, somos seres humanos, o sea, todos tenemos muchas cosas que mejorar. Pero estas habilidades requieren de mucha profundidad, mucha constancia, requieren de validación de las personas que yo sé que realmente me van a decir si estoy haciendo las cosas bien o no. Bueno, esto es el paso uno, el autoconocimiento para definir cuáles son mi stock de competencias, en qué cosas soy bueno y me destaco, y me dicen, no sé, mis compañeros, mis amigos, mis compañeros del trabajo, mi jefe, me dice, che, la verdad que en esto sos buenísimo, la rompiste, atendiste re bien a este cliente, nos sacaste un problemón de encima. O sea, me voy teniendo esa retroalimentación de las cosas que hago bien y también voy teniendo retroalimentación de las cosas que no hago tan bien. Por lo tanto, esa es una muy buena información para detectar mi stock de competencias, mis habilidades y en base a eso definir mi propósito. Bueno, con esto que yo sé hacer, ¿a dónde quiero trabajar? ¿Qué quiero emprender? ¿Sí? Ese es el punto uno. Y para conocer esto, les comparto un videíto que es cortito, bueno, un poquito cortito, pero me parece que está bueno traerlo acá porque habla de una mujer que tiene que hacer un trabajo de introspección porque ha tenido muchos fracasos en las entrevistas laborales, que le ha ido muy mal, ha ido un montón de entrevistas y no la llaman, no la llaman, no la llaman, entonces hace todo este proceso de introspección. Ahora lo vemos. Está muy bien su currículum y su experiencia profesional es muy interesante para ¿Escuchan bien? ¿Me pueden tirar un dedito así si se escucha? el Sí, puesto que Mariana, estamos. perfecto, se Ah, escucha. gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? Em, la verdad es que no se lo puedo decir. ¿Era usted espía o...? No exactamente, no lo diría yo así. Vale.
Su currículum es realmente bueno. Pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto? Bueno, este videíto que nos muestra una situación de la vida real, o sea, cuántas veces nos pasa que hacemos un montón de cosas y no detectamos realmente dónde está nuestro valor agregado ni dónde tenemos realmente nuestras fortalezas. Y muchas veces no son en lugares referidos al trabajo, en una empresa o en un emprendimiento donde las desarrollamos. Las podemos desarrollar en muchos otros lugares. Por eso es un trabajo muy introspectivo de cada uno. Quizás si yo coordino un equipo de la parroquia donde, no sé, donde vivo, quizás si yo he sido bombero voluntario, o sea, no sé, podemos desarrollar habilidades en un montón de lugares, así como esta mamá, o sea, como las mamás también desarrollamos muchas habilidades, los papás también. Entonces, es muy importante eso, conocer nuestras fortalezas y hacer este trabajo como hizo esta mujer que pudo destacar y volcar sus habilidades reales en un currículum. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el mercado laboral eh, no publica todas las ofertas de trabajo. Es más, publica muy poco. O sea, lo que ustedes ven como aviso de búsqueda laboral es la nada misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre el 70 y el 80% de las vacantes no se publican en ningún lado. ¿Saben por quiénes, digamos, se cubren esas vacantes? Se cubren por referidos, ¿sí? La referencia es la principal forma de cobertura de una vacante. Y si nos remontamos a nuestros trabajos anteriores, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría entramos a trabajar por recomendación. O sea, yo me pongo a pensar, mi primer trabajo que tuve a los 16 años, que fue en un café de cafetera, me recomendó una amiga que ya trabajaba en el café. Si me pongo a pensar cómo entré en mi primer trabajo en relación de dependencia en Blanco, que fue un concesionario de autos, me recomendó una amiga que ya trabajaba adentro del concesionario. Y la mayoría de mis trabajos, incluso con la consultora, que soy independiente, la mayoría de los trabajos que consigo es porque me recomiendan. Entonces, fíjense qué importante que es poder conseguir que hagan una referencia de mi persona. Por lo tanto, es muy importante mi comportamiento, ¿sí?
nadie me va a referir si yo soy un desastre. O sea, nadie me va a referir si yo llego tarde al trabajo, nadie me va a referir si, no sé, por ejemplo, si soy una persona que no sé atender al cliente, que estoy siempre enojada. Entonces, es muy importante tener en cuenta este dato. Entre el 70 y el 80% de las vacantes no se publican en ningún lado y se cubren por referencias, ¿sí? Entonces, si ese es el principal, eh, digamos, lo principal que yo tengo que tener como una buena referencia para conseguir un trabajo, tengo que ocuparme de mi persona y de mis contactos. Eso es fundamental. Ahora tenemos contactos internos, qué sé yo, amigas que trabajan en una empresa, como me pasó a mí que les comentaba en mis primeros trabajos, un café, era, no sé, tenía 16 años, una amiga trabajaba, che, mirá, estoy buscando trabajo, si sabes de algo, avísame. Para eso tengo que avisar que estoy en búsqueda laboral, ¿sí? Tengo que avisar a mi red de contactos, comunicarlo. O, mirá, quiero cambiar de trabajo porque mi trabajo, la verdad que tengo turnos rotativos, me está matando, no puedo, necesito un trabajo más con horarios un poco más normales. Bueno, entonces yo esto lo tengo que comunicar a mi red de contactos. Después, otra cosa que podemos hacer es el networking profesional, ¿sí? Que es generar relaciones efectivas en el sector. Entonces, si yo quiero trabajar en el mundo gastronómico, bueno, entonces tengo que empezar a ir a lugares. Hoy se hacen muchas actividades gratuitas, muchísimas donde hay networking, se hacen ferias y demás. Por ejemplo, a Lucho de Cursala, lo conozco por networking profesional y nos conocimos porque somos socios del IDIT. Y bueno, surgió una conversación de lo que ofrecía mi consultora, de lo que él ofrecía. Buenísimo, che, Lucho, ¿te parece que hagamos algo? ¿Te parece que hagamos un taller de empleabilidad? Sí, buenísimo, arranquemos con eso. Y hoy arrancamos con esto, pero esto puede ser el disparador para un montón de cosas más. Y la relación y la onda que pegamos con Lucho, porque la verdad que nos juntamos a tomar un café, re bien. Bueno, esto fue gracias a un networking, entonces nosotros tenemos que estar abiertos Hay que a animarse. estas comunidades. Hay que animarse, hay que hacerse conocer, romper el hielo, o sea, saber romper el hielo es fundamental, tener que salir a buscar conexiones, porque hoy muchas veces nos pasa que el celular o Instagram nos pone como una barrera de esa comunicación cara a cara, y las comunicaciones cara a cara siguen siendo más profundas. Entonces tenemos que hacernos ese lugar para espacios de networking. Y también la proactividad que tenga el candidato, eso es muy importante. Ir a las empresas. Capaz que fuiste a 10 empresas y te atendieron dos, porque eso pasa. Si uno va sin cita previa, eso puede pasar. Pero fuiste un mes, al otro mes volviste, y al otro mes volviste, y ya la recepción te va a decir, che, mira, ¿sabes qué? Justo ahora andan buscando, a ver, voy a ver si alguien te puede... Bueno, hay que hacerlo. O sea, cuando nosotros estamos en esa búsqueda de clientes, ya sea si tenés un emprendimiento o si estás buscando trabajo, y hay que hacer todo, hay que apostar a todo. Entonces, estas son como todos los abanicos de posibilidades que tenemos. ¿Dónde más podemos buscar trabajo? En un montón de lugares. Mira, tenés las consultoras grandes como, no sé, Adecco, Manpower, Randstad. Esas consultoras trabajan muchísimo con personal eventual. Después las consultoras más chicas, como la mía, ¿sí? Que es una consultora local, que es Esencial Recursos Humanos y Calidad de Vida. Puede ser también Gestión Consultores, Alue, hay un montón de consultoras en Mendoza. También fundamental, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, tener una red profesional en LinkedIn. Eso es fundamental también, porque en LinkedIn conectás con muchos profesionales, es muy fácil conectar con la industria que a vos te interesa. Por ejemplo, a nosotros la industria que más nos interesa es la industria
de oil, gas, minería. Entonces, es lo que se viene, ¿sí? La minería es lo que se viene en Mendoza, es así. Entonces, bueno, si uno quiere conectar con ciertos perfiles, bueno, en LinkedIn es muy fácil, entonces sí o sí hay que hacerse una cuenta por LinkedIn, ahí se recluta muchísimo también. Y también tenemos bolsas de empleos de los municipios. Por ejemplo, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, tienen todos en la municipalidad una bolsa de empleo. Y ahí tenemos oportunidades de entrenamientos laborales certificados que empiezan con 4 meses y después, si el candidato pasa esos 4 meses, que tiene una remuneración obviamente muy chica porque son 4 horas diarias de lunes a viernes, pasado ese periodo, si la empresa te puede contratar, ¿sí? Pero es la puerta de entrada a un trabajo en relación de dependencia. Entonces hay un montón de oportunidades. Y también en los municipios tienen incubadora de empresas, por lo tanto, si vos estás emprendiendo algún negocio, ahí te van a dar un marco legal, te van a dar ayuda en financiamiento, te van a dar ayuda en un montón de cosas y de manera gratuita. Entonces, es muy importante acercarte a estos establecimientos porque están al servicio de la comunidad. Bien, entonces, ¿cuál debería ser nuestro plan de acción? Primero, así como paso uno, actualizar el CV, que ahora vamos a ver en la próxima, en el próximo slide cómo lo vamos a hacer. Actualizar mi currículum acorde a lo que se pide actualmente hoy. El currículum hoy tiene que pasar un filtro que se llama ATS, que ese filtro ya es como la inteligencia artificial. ¿Por qué las empresas lo están ocupando a esto? Porque cuando una empresa, supongamos que hay una empresa que no trabaja con referidos, no sé, la Coca-Cola. Entonces, va a alargar una búsqueda de operario de cinta transportadora, por ejemplo. Bueno, la empresa postula ese aviso y van a llegar 2.500 currículum. Ningún ser humano podría leer 2.500 currículum, o sea, realmente es imposible. Entonces, ¿qué utilizan? Filtros ATS. Filtros ATS es la inteligencia artificial, es un sistema que en base a lo que pide la empresa descarta todo lo que no sirve, digamos. Entonces, mi currículum tiene que superar esos filtros. Por eso vamos a ver ahora cómo hacer un currículum que supere un filtro ATS. Y para la buena noticia de todos, es que hace un tiempo atrás los currículums se hacían como con mucho diseño, como en Canvas, con una foto profesional, piqui, 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 y ahora el filtro ATS nos hace como eso ya no me importa. ¿Qué tiene que estar? Solamente la información, ya no se pone más la foto, lo hacemos en un Word que esté ordenadito, en una sola hoja y lo transformamos a PDF antes de guardarlo. Y eso es todo. Pero ahora vamos a ver en la próxima, más adelante, cómo tiene que ir la información. Pero es mucho más simple. Entonces, paso uno, vamos a actualizar el currículum para que supere el filtro ATS y también vamos a hacernos un perfil en LinkedIn donde podamos conectar con las redes que a nosotros nos interesen, ¿sí? Con las empresas que nos interesen. Empezamos a seguir empresas, personas, comunidades que estén apuntadas a nuestro propósito, ¿sí? A las empresas que queramos trabajar. Después, vamos a empezar a trabajar nuestra marca personal. ¿Y qué vamos a empezar a trabajar en la marca personal? Miren, a mí me ha pasado un montón de veces, hay empresas que te piden informe de redes, ¿sí? Y es interesante. O sea que cuando vos le pasas el perfil del candidato, también te piden que investigues un poco sus redes, qué publican sus redes sociales. O sea que fíjense qué importante es tener en cuenta qué publicamos en Facebook, en Instagram. Si yo todos los viernes salgo dada vuelta en un boliche, no sé, no voy a ser una persona muy confiable. Entonces, si yo ya, a ver, una cosa, una chica, no sé, de 19 años que está adolescente, bueno, se puede perdonar. Pero si yo ya tengo 35, 40 y salgo no con el mejor aspecto,
un poquito pasada de copas y no genero mucha confianza, entonces ojo con lo que se publica, porque ahí también es un punto que nos puede jugar muy en contra. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra marca personal es con qué nos identificamos. ¿Con qué me identifico yo? Como, ¿qué quiero ser? ¿En qué quiero convertirme? Bueno, me quiero convertir en una profesional de alta costura. Bueno, entonces yo me tengo que identificar con una persona y publicar cosas acorde a donde yo quiero llegar, ¿sí? Porque si no, mi currículum dice una cosa y mis redes dicen otra. Entonces ahí hay una discordancia de comunicación. ¿Y en qué empiezo a trabajar en mi marca personal? En lo que comunico, en mi propuesta de valor, en el speech comunicacional que yo tengo cuando me presento con otra persona. Y después, el paso 3 es la red de contacto. La red de contactos es nuestra obligación. O sea, si nosotros queremos crecer profesionalmente y queremos escalar, tenemos que agrandar nuestra red de contactos, empezar a activarnos, expandirnos, profesionalizarnos, aprovechar las conexiones, buscar nuevas oportunidades. Si hay un encuentro gratuito de algo que a mí me interesa, voy, me inscribo, lo hago el curso, participo. ¿Por qué? Porque ahí seguro que voy a conocer gente nueva que me acerque a donde yo quiero estar, ¿sí? Así que eso no le tengan miedo de hacer nuevos contactos. Y después, el último paso de este plan de acción para mejorar la empleabilidad es la búsqueda activa y la capacitación continua. O sea que para eso yo tengo que estar alerta todo el tiempo. ¿Dónde busco? No es, me acuerdo el día viernes por la tarde. No, yo si estoy en búsqueda y mi plan es progresar y profesionalizarme, tengo que estar todo el tiempo al menos, no sé, 10 minutos al día leyendo alguna información. A ver, si a mí el rubro que me interesa es el rubro de petróleo y gas, bueno, tengo que estar actualizada con la información. ¿Qué se hace? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Sí? Es mi responsabilidad, es mi responsabilidad. Entonces, es como responsabilizarnos de nuestro plan de acción. Entonces, ¿cuáles serían los pilares? Como dijimos, repasamos, la red de contacto, participar en grupos, en eventos que estén relacionados con las cosas que a mí me interesa. Y esto que me pareció importante, por eso se los puse, es aprender a contribuir a la comunidad. Donde estoy, estar abierto a ayudar. Ahora estamos en la era de la colaboración. Entonces, ya las personas que se guardan la información, que saben, se guardan el contactito que tienen porque no, ya eso no sirve más. Estamos en la era de la colaboración, en la era de la ayuda mutua. Entonces, si yo estoy en una comunidad, tengo que estar dispuesto a contribuir con esa persona antes de pedir. Entonces, ahí se generan relaciones que abren puertas y generan oportunidades. Como dijimos también, trabajar en nuestra marca personal, eso es sumamente importante. Tenemos que tener en claro cuál es nuestro círculo de influencia y referencia. ¿Qué tengo que hacer para que las personas quieran referirme? O sea, que les nazca referirme en el trabajo. Hay personas que a mí, en base a eso, me han dicho, no, yo no refiero a más nadie, porque he referido a un montón de gente que me ha dejado mal, entonces yo, calladito la boca, no. Bueno, hay gente que es así, pero hay mucha otra gente que no es así y que está dispuesto a ayudar, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes apelamos ahí? A ex compañeros de trabajo, a personas que han sido nuestros profesores, a colegas, a la comunidad donde estoy inserto, ¿sí? Cualquier persona puede ser alguien que me refiera para un trabajo. Entonces, fíjense qué importante es aumentar ese círculo de influencia. Y después, la profesionalización continua. Eso es fundamental. ¿Por qué? Hoy estamos en el mundo VICA. Se dice que estamos en el mundo VICA porque este mundo es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Lo que hoy, eh, por ejemplo, yo me egresé de la universidad hace muchos años. Muchas de las cosas que
digamos, que aprendí en la universidad ya hoy están obsoletas, ya no sirven para nada. Entonces, imagínense si yo me hubiese quedado solamente con ese estudio y no hubiese avanzado o no me hubiese puesto al corriente de lo que utilizan hoy las empresas. Por ejemplo, cuando yo me egresé, esto del currículum que superara filtros ATS, obviamente que ni existía. Los currículum en ese momento se hacían como de 5 páginas, o sea, el currículum que más información tenía era el currículum más copado. Y eso ya no sirve más porque un reclutador demora 6 segundos, pero es literal, 6 segundos en decir si se descarta o no se descarta un currículum. Por lo tanto, imagínense ustedes, un currículum de 5 hojas no lo leería nadie. Entonces, hoy los currículum son de una sola hoja, no deben superar una sola hoja. Entonces, muchas cosas han cambiado, por eso la profesionalización continua es muy importante, tenemos que estar actualizados. Y gracias a Dios, hoy la información está al alcance de todos, de todos. Tenemos podcasts que están espectaculares, información de todo tipo, tenemos charlas TEDx en YouTube, tenemos lo que queramos, entonces no hay excusas. La profesionalización continua es nuestra responsabilidad. Y obviamente tenemos que tener el CV actualizado, tiene que superar los filtros ATS y tiene que tener información relevante. ¿Qué quiere decir que tenga información relevante? Que tenemos palabras claves, ¿sí? Que el filtro ATS descubre y mientras más palabras coinciden entre mi currículum y el aviso, mi currículum más se acerca a quedar, digamos, a pasar el filtro. Entonces, lo fundamental es que utilicemos estas palabras claves. También tenemos que tener experiencia laboral detallada, tenemos que tener la educación actualizada, ¿sí? Por ejemplo, he visto currículum que ponen primaria finalizada, año no sé cuánto. No, ya, o sea, el primario ya, obviamente se da por hecho que si estás en un nivel, no sé, de un secundario técnico o de un terciario universitario, ya la primaria no va. O, por ejemplo, muchos ponen inglés básico. Si tu inglés es básico, no lo pongas, porque no me sirve. O sea, no pongamos cosas que no sirvan. Poné inglés si sos de intermedio avanzado. Si sos básico, no lo pongas. Después, habilidades relevantes. Bueno, esto que decíamos, el stock de competencias. Si soy una persona comunicativa, si soy una persona optimista, si soy una persona resolutiva ante un cliente. Bueno, todas esas cosas, pero no para mentir, sino para decir, che, yo soy bueno en esto, porque lo más probable es que me hagan un test de personalidad o un test de habilidades y va a saltar a la luz igual cuáles son mis habilidades, digamos, no mintiendo, sino realmente haciendo un autoconocimiento de en qué cosas soy bueno. Y también vamos a ver qué información no incluir y los errores comunes. Bueno, ¿qué información no incluir? A ver, creo que acá tenía. Bueno, yo acá les traje mi currículum viejo, el viejo y el nuevo que les hice a ustedes. Bueno, si ven el viejo tenía fotos, el viejo tenía como iconitos, si era WhatsApp, Instagram, tenía el quit, que en su momento se usaba, tenía, bueno, tenía muchas cosas y estaba como sectorizado, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Que ahora, si nosotros hacemos, por ejemplo, un currículum en Canva, muchas veces el filtro ATS no los lee bien, ¿sí? Porque tiene como mucha sección, entonces se confunde y no lo lee. Entonces, la versión que hoy tenemos que empezar a ocupar es la versión que está sin foto. Entonces, se pone como título el nombre y el apellido, el nombre que uso, ¿sí? Porque hay algunas que se llaman, no sé, María de las Nieves López Garrido, larguísimo el nombre. Entonces, a ver, si yo me llamo María de las Nieves y todo el mundo me dice Nieves, pongo Nieves Garrido, o sea, el nombre que uso y mi apellido. Después, una vez que entra a la empresa, me van a pedir la documentación y demás para que esté mi nombre completo y lo demás. Y después,
pongo en el título también cuál es mi especialización. Yo, por ejemplo, puse especialista en gestión estratégica de recursos humanos, pero podría ser especialista en atención al cliente, especialista en secretaria de gerencia, especialista en lo que, no sé, técnico mecánico, no sé lo que es mi especialidad. Se pone como primero los contactos. Celular para WhatsApp. ¿Por qué? Porque ya casi, o sea, ya todos te contactan por WhatsApp. Si todas las empresas, antes de llamarte, que es como una invasión a la privacidad, te van a mandar un mensaje y te van a preguntar, che, ¿en qué horario estás disponible? Te habla Mariana de la consultora tanto, me gustó tu perfil, me gustaría coordinar una entrevista, o sea, como que antes hacen un filtrito por mensaje, ¿sí? Y bueno, una breve descripción profesional. Si ustedes ven, por ejemplo, en mi breve descripción profesional aparecen habilidades blandas. Por ejemplo, enfoque colaborativo es una habilidad blanda, orientación a resultados es una habilidad blanda, impulsar relaciones ganar-ganar es una habilidad blanda, gestión del cambio, o sea, todas esas son habilidades blandas que yo las he puesto en mi resumen profesional. Y después en la experiencia laboral se pone el título del puesto barra la empresa y con fecha de mes y año el tiempo que nosotros hemos trabajado en la organización. Se ponen también en puntitos cuáles han sido tus actividades que has desarrollado, ¿sí? Y después se pone un logro destacado. ¿Qué lograste? Bueno, a ver, en ese trabajo, ¿qué lograste? Y logré bajar eh, no sé, logré disminuir las quejas de clientes un tanto por ciento. Logré controlar el stock y mejorar, o sea, lo que sea que lograron, ponerlo, ¿sí? Y bueno, después se pone la formación académica y las herramientas que manejan de nivel intermedio avanzado, ¿sí? Y si saben hablar idiomas, también, si es intermedio avanzado, porque si es básico, no, como que no sirve mucho. Obviamente que acá hay datos que, porque es mi currículum, no son relevantes, pero supongamos que tuviésemos un chofer de camiones de cargas peligrosas. Bueno, ahí sí tendría que poner cuáles son las licencias habilitantes que tiene, o sea, es como que según el perfil también vemos qué información es realmente relevante, ¿sí? Pero más o menos como para que tengan una ideita, se ordena así. Y ahora en el material que les vamos a compartir terminado el curso, les pasé un enlace donde ustedes cargan su currículum a ese enlace, que es un sistema TS gratuito. Entonces, el enlace te califica tu currículum, por ejemplo, te dice tu currículum se califica con un 60% y te marca qué cosas tenés bien, qué cosas tenés que mejorar de manera urgente y qué cosas podrías potenciar. Y está bueno que después se metan y carguen el currículum porque van a ver cuántas cosas podrían mejorar del currículum. Bueno, otra cosa que me pareció sumamente importante es el autoliderazgo comercial. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, ay, no, yo no puedo vender ni una lapicera, soy malísima para eso, no sirvo, no sirvo. Bueno, les digo que van a tener que empezar a vender porque nosotros tenemos que autovendernos. ¿Pero qué vendemos? Vendemos eh, nuestro valor comunicacional, cómo vendemos nuestras habilidades, nuestra persona. No nos damos cuenta, pero estamos vendiendo todo el tiempo. A ver, si yo quiero conseguir un trabajo en la entrevista, me tengo que vender. Si yo tengo que conseguir un nuevo cliente, tengo que saber vender mis productos o servicios. Si yo voy a una cita con el chico que me gusta y si quiero una relación un poquito más estable, tengo que saber venderme y saber conquistar a esa persona. O sea que todo el tiempo estamos vendiendo. Si yo quiero convencerlo a mi marido de que en vez de que vayamos, no sé, a cenar, vayamos al cine, bueno, tengo que saber vender por qué mi opción es mejor que la de él.
y todo el tiempo estamos vendiendo. Entonces, este concepto es muy importante, el autoliderazgo comercial, porque es también la manera de liderarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos acostumbramos a quejarnos de todo. Nos quejamos del país, nos quejamos del jefe, nos quejamos, y en realidad está en nosotros mismos cambiar las situaciones. ¿Por qué hay personas que ante una misma situación, una reacciona de una manera y otra reacciona de otra y consiguen cosas diferentes? Vemos eso todo el tiempo. ¿Qué pasó con la pandemia? Hay gente que la pandemia fue terrible y hay otros comercios que la pandemia los ayudó a potenciarse mucho más. Lo vimos con Pedidos Ya, por ejemplo. Pedidos Ya explotó en la pandemia porque supieron reinventarse y supieron dar una solución a la medida de lo que estaba necesitando la gente en ese momento. Entonces, esto es fundamental, pero es para la vida misma, ¿sí? Es una habilidad que nos sirve para todo. Cuando nosotros vamos desarrollando este liderazgo comercial, vamos aumentando la confianza en nosotros mismos. Por eso también es tan importante desarrollarlo, porque aumenta nuestra autoestima, aumenta nuestra seguridad, nuestra confianza, ¿sí? Y para finalizar, chicas y chicos, este taller, así ya cumplimos con los 45 minutos. ¿Qué hacer en la entrevista? En el antes, en el durante y en el después. En el antes es nuestra responsabilidad investigar la empresa. No puedo llegar a una entrevista o no puedo llegar a una cita con una persona que va a ser mi cliente si yo no conozco la empresa. Tengo que haber investigado cuál es su misión, su visión, sus valores corporativos, a qué se dedican. Tengo que investigar antes, es un trabajo que se hace siempre. Tengo que preparar también mi speech personal. Eso lo tengo que llevar practicado, no me pueden agarrar sin perro, decir, bueno, a ver, Mariana, háblame de vos, contame, y no sé qué decirle. O sea, si tengo que hablar de mí, si yo misma no sé hablar de mí, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, ¿cómo lo preparo a eso? Tengo que preparar quién soy, qué es lo que hago, qué problemas sé resolver, para quién lo hago, o sea, cuál es mi público objetivo, qué es lo que marca la diferencia, por qué deberían elegirme a mí, qué valor puedo agregar. Y siempre terminar con un llamado a la acción, ¿sí? Si, por ejemplo, cuando nos juntamos con Lucho en este espacio de networking, el llamado a la acción fue intercambiarnos los números. Ese fue el llamado a la acción. El llamado a la acción en una entrevista laboral es: confíen en mí porque la verdad que este puesto siento que es para mí. O sea, voy a solucionarles un montón de cosas. Entonces, siempre ese speech tiene que terminar con un llamado a la acción que me acerque a lo que yo necesito. Y después es muy importante utilizar el método STAR, que ahí se los comenté en el archivito que le vamos a mandar con Lucho, cómo funciona, cómo lo tengo que preparar. Ahí vamos a estar Y mandando la encuesta y luego de eso vamos a estar pasando el archivito, Mario. claro, ¿por qué? Porque nosotros les hicimos una trampita con el Lucho. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos interesa mucho recibir el feedback de ustedes, decir, bueno, che, la verdad el curso me gustó, la verdad que lo mismo que dieron yo lo había visto en otro curso y no me sumó mucho. Entonces le hicimos una pequeña encuesta y a los que contesten la encuesta le vamos a mandar la información. Ahora sale por Va a ser WhatsApp. así. Ajá. Bueno, perdón, Lucho, que así ya Sí, sí. termino y a ver si ya está. Uy, se me fue. Durante la entrevista, yo cuando ya entro a la empresa, ya estoy en la entrevista. Entonces, tengo que estar no mirando el celular todo el tiempo jugando a los jueguitos hasta que me llamen. No, ya estoy, mi lenguaje corporal ya es profesional. No estoy fumando en la puerta, no estoy jugando al jueguito, no me estoy comiendo las uñas. Estoy en una posición profesional. Saludo a la recepcionista, buenas tardes, soy Mariana, vengo a una entrevista con tal persona. Si me hacen esperar, espero, pero ya mi posición es profesional. Entonces, ojo al lenguaje, tanto verbal como no verbal. Eh,
aprender a manejar los nervios. Obviamente que todos estamos nerviosos ante una entrevista, pero tratar de que no exteriorizarlos, ¿sí? Hay muchas técnicas que si ustedes después se meten a YouTube o le preguntan a ChatGPT, ¿cómo manejar los nervios durante una entrevista? Bueno, les van a dar técnicas de respiración, técnicas de relajación, van a aprender un montón. Y después, formular respuestas efectivas a preguntas comunes, ¿sí? Hay personas que de verdad les digo, se van por las ramas en la entrevista y eso no está bueno. Ustedes tienen que responder, o sea, tener capacidad de resumen y de ir a lo concreto, ¿sí? De lo concreto que me están preguntando. La entrevista tiene que ser una conversación, un ida y vuelta, no un monólogo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Después, cómo responder cuando me preguntan por mis fortalezas, por mis debilidades o sobre las expectativas salariales, ¿sí? Entonces, eso cuando ustedes tengan una entrevista, se meten a ChatGPT y le cuentan todo a ChatGPT. ChatGPT es un gran colaborador. Te ayuda muchísimo con información actualizada. Entonces, ChatGPT, voy a una entrevista como recepcionista de hotel. Ayúdame a entrenar la entrevista. ¿Cómo hacer para superar los nervios? Bueno, y les va a dar un montón de técnicas que se van a quedar sorprendidos, realmente. Y cuando finaliza la entrevista, por lo general el reclutador les dice, bueno, ¿tenéis alguna consulta para hacerme? Siempre hagan, aunque sea una pregunta, porque por ahí hay mucha gente que dice, no, me quedó todo clarísimo. Bueno, pero nunca el reclutador dice todo. Entonces pueden hacer una pregunta inteligente, que por ahí tenga que ver con la cultura organizacional de la empresa, es decir, bueno, me gustaría saber acá cuáles son los valores, si no lo han dicho antes, obviamente, los valores que se comparten, o me gustaría saber cuál va a ser mi objetivo en los primeros 3 meses. Me gustaría, no sé, alguna pregunta, ya vayan con alguna preguntita pensada como para hacer al finalizar, ¿sí? Y eso da un valor agregado, eso es importante. Y después de la entrevista, siempre es importante, si pueden, mandar un mensaje de agradecimiento o que vas a estar a la espera de una respuesta favorable y si en una semana vemos que nadie nos contesta, mandar un mensajito como consultando, ¿sí? Hasta acá hemos llegado y me gustó esta frase, por eso se las traje, que la empleabilidad no es cuánto se vendias, sino cuántas puertas se abren antes de tocar. Y tiene que ver con esto, mantenernos empleables antes de tener la necesidad urgente de conseguir un trabajo, ¿sí? Por eso es nuestra responsabilidad.